queridos hermanos y amigos, bienvenidos a la lección, al repaso de la lección de Escuela Sabática. Nos encontramos en la tercera lección, el Evangelio Eterno, estudiando este maravilloso material que ha producido nuestra iglesia a nivel mundial, 3 mensajes cósmicos. Queridos hermanos, apreciado amigo, feligrés, siervo de Dios, hija de Dios, prepárate. Estamos estudiando un material muy valioso. Jesucristo viene pronto. El Señor Jesús está a las puertas. Toda profecía ya está a punto de concluir. Solamente esperamos algunos detalles escatológicos de la profecía y Jesucristo vendrá con poder y gloria y gran majestad en las nubes con millones y millones de ángeles. Todo ojo le verá y entonces nosotros nos reuniremos con Él por la eternidad. Qué maravilloso momento y acontecimiento va a ocurrir muy pronto. Tú y yo somos protagonistas, invitados a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Vamos a estudiar la lección de esta semana que tiene un tema impresionante que de seguro nos va a enriquecer espiritualmente. ¿Cuál es el texto clave? Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te das cuenta de las palabras de este texto? ¿Te das cuenta de cómo comienza el mensaje de los 3 ángeles? Obviamente nos estamos concentrando ahorita en el mensaje del primer ángel. Ya estudiamos algunos detalles en la semana anteriores. Ahora vamos a comenzar a profundizar en cada aspecto de estos 3 mensajes angélicos que preparan al mundo para el retorno glorioso de Jesús. El mensaje del primer ángel está impregnado de la gracia de Dios. Las palabras que salen a relucir para el entendimiento de nosotros en este primer mensaje son verdaderamente poderosas. En medio del cielo, a todos los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda nación, a toda lengua, es el interés de Dios que toda la raza humana alcance en Él la salvación. Es el anhelo de Dios. Es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, para todo morador que ha habitado sobre este planeta Tierra. Este es un mensaje que debe circundir todo rincón del planeta Tierra. Este es un mensaje lleno de la gracia de Dios. Esto es un mensaje basado en la gracia de Dios. Y este es un mensaje impregnado y transmitido por la gracia de Dios. En las palabras que captamos al inicio de este texto, podemos ver el gran anhelo de Dios y el deseo del Señor de que todas las personas puedan escuchar la gran noticia de que el evangelio eterno es la salvación posible para todo ser humano, para todo integrante de la raza humana. En el libro de Deuteronomios, capítulo 6, desde el versículo 4 al versículo 9, nosotros encontramos la famosa Shama. La palabra Shama con que empieza el versículo 4, que al español se traduce como oye, es la proclamación de una noticia. Es el anuncio a prestar atención. En hebreo, Shama es oye. Si no existiese la separación en versículos y capítulos que encontramos en la Biblia, esta parte de la Biblia, desde el versículo 4 al versículo 9 de Deuteronomios capítulo 6, representa la Shema. Es el corazón de la religión judía. La Shema es para un judío la parte más importante de las escrituras. Un judío tiene la obligación de repetir al menos 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde la Shama. Hoy en día todavía forma parte de las filacterías y los flecos que son colocados en el borde de los mantos de los judíos con esta famosa oración. En otras palabras,
La Shama es la identidad por excelencia de la religión judía. Hay historias impresionantes donde después de la tragedia del Holocausto, niños que se expandieron por todo el mundo fueron encontrados e identificados como judíos porque al recitar de memoria la Shama, ellos entonces comenzaban también a proclamarla y era un medio de cómo encontrar a tantos niños perdidos, esparcidos por todo el mundo después de esta gran tragedia y guerra que hubo en el tiempo de los nazis bajo el comunista emperador Adolfo Hitler. Ahora, familia, fíjense que es tan repetitivo, es tan valioso para un judío la Shama, que termina, ellos tienen una bienaventuranza que dice de la siguiente manera: bienaventurados somos los que cada mañana y cada tarde te decimos, oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová es uno. Este texto es muy importante porque este texto, en el tiempo que fue presentado, en el contexto real que fue dado, la práctica común religiosa era el politeísmo, era la creencia en muchos dioses, era en la creencia de dioses impersonales, que se necesitaba sacrificios humanos y grandes ofrendas para poder agradarle. Pero esta Shama marca una gran diferencia, un gran contraste en el mundo religioso de aquel tiempo, diciendo que los israelitas tienen un Dios que se llama Jehová. Identifica a su Dios, lo identifica como un Dios personal. Jehová es nuestro Dios y además marca una gran diferencia con todas las comunidades religiosas y creencias en el mundo de aquel momento, al decir, nosotros no somos politeístas, somos monoteístas. Tenemos un solo Dios. Jehová es el único Dios. Jehová es un Dios personal. Jehová es nuestro Señor. Él nos ha redimido y estamos cerca de Él. ¿Qué tiene que ver la Shama con el repaso de la lección de esta semana? Un punto muy importante. Y es que esta parte de las Escrituras, como mencioné, el corazón de la religión judía, le ha brindado por las edades antiguas hasta el día de hoy la gran identidad del pueblo judío. El pueblo judío encuentra su identidad en la Shama. Ahí entienden quién es su Dios y ahí entienden la misión que tienen con respecto a este Dios. El versículo 5 es maravilloso, porque después de hacer una presentación tan clara de quién es Jehová, que Jehová es uno, la palabra ejá, hablando de unidad, no hablando de un factor numérico, porque es un texto que respalda de una manera muy poderosa la doctrina de la deidad, que Dios es uno solo, pero conformado por tres personas. Este texto para un judío le da plena identidad. Lo identifica como el pueblo de Dios, identifica quién es su verdadero Dios, identifica quién es su misión. Ahora, volvemos al punto. ¿Cuál es la relación de esta parte con la lección de esta semana? Muy importante, y es que nosotros también, como adventistas del séptimo día, tenemos una parte especial de las Escrituras, entendiendo que somos un movimiento religioso, que el surgimiento de este pueblo estaba marcado en las profecías bíblicas. Nosotros tenemos un texto, tenemos una porción de las Escrituras que nos identifican como el pueblo remanente de Dios, como el pueblo que es depositario de la verdad de Dios, como el residuo, como el pequeño grupo que queda, así como ha quedado siempre a través de la historia bíblica, a través de la iglesia apostólica, a través del tiempo de la reforma. Hoy, en el tiempo final de la historia de este mundo, tenemos un texto que nos identifica, que identifica a nuestro Dios, que nos identifica como el pueblo de Dios en este tiempo muy importante. Y además, ese texto también nos señala a nosotros cuál es nuestra misión, cuál es nuestra razón de ser, cuál es nuestro propósito como pueblo de Dios en esta historia final de este mundo.
Y sí, mi querido hermano y amigo, esa porción de las Escrituras es el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, de 6 al 12. Leamos esta cita del don profético, del espíritu de profecía. El libro La verdad acerca de los ángeles, página 251, dice: Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Ha enviado a los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. ¿Te das cuenta? Estos mensajes, primero, segundo y tercer ángel, representan a los que en este tiempo han recibido la verdad de Dios y los identifica con la responsabilidad de proclamar, de presentar con poder, con autoridad, con la intención, con el propósito glorioso y divino de que las personas puedan conocer la gran verdad presente de Dios para este tiempo, es el mensaje de los tres ángeles. Somos nosotros, este texto, esta parte de las Escrituras, al igual que para un judío era la Shema, la Shama para nosotros es Apocalipsis 14, 6 al 12. El mensaje de los tres ángeles nos identifica como el pueblo final de Dios y nos identifica y nos da a nosotros la razón de ser, la misión. Él, escucha, querido hermano, el compromiso que tenemos con Dios y con el mundo, con nuestros semejantes, con mi hermano pentecostal, con mi amigo testigo de Jehová, con mi primo, con mi sobrino, con la persona con que trabajo. Tenemos un gran compromiso. Vamos a comenzar a descifrar el mensaje del primer ángel, específicamente la frase el evangelio eterno. Para poder lograrlo necesitamos entender algo. A través del tiempo, Satanás ha tenido una estrategia que ha sido muy eficaz. Satanás tiene un engaño que ha sido muy efectivo y ese engaño es presentar oscuridad, presentar distorsión en cuanto a la comprensión del libro de Apocalipsis. La mayoría de las personas coincidimos en que es un libro difícil de entender, que es un libro que causa temor, que puede intimidar, no cualquiera puede comprenderlo, que hay demasiados símbolos, que hay demasiados secretos, que hay demasiada tipología. Es un libro casi que indescifrable. Es un libro de difícil comprensión. Así que mejor estudiemos los evangelios, que son hermosos, que son preciosos, pero el Apocalipsis es muy difícil de comprender y en el mundo secular, en el mundo exterior, es un libro utilizado para películas de terror, enfatizando el fin del mundo, el Armagedón, en fin. El engaño de Satanás ha sido ocultar el mensaje, ocultar el propósito, ocultar el personaje principal del Apocalipsis para que las personas no conozcan ni se encuentren con la gran verdad que presenta este libro maravilloso. Voy a leer una cita del libro Hechos de los Apóstoles, página 463, dice de la siguiente manera: al insistirse en esas doctrinas falsas y aparecer diferencias en la iglesia primitiva, la vista de muchos fue desviada de Jesús como el autor y consumador de su fe. La discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debiera haberse dedicado a predicar el evangelio. Y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo. Fue en esa hora crítica de la historia de la iglesia cuando Juan fue sentenciado al destierro. Nunca antes había necesitado la iglesia su voz como ahora. Este relato que nos enseña el contexto y el ambiente en el cual se le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos el Apocalipsis, nos está indicando que antes de la revelación del Apocalipsis fue la estrategia de Satanás sembrar en la iglesia falsas doctrinas,
que la iglesia comenzara a discutir en puntos que no tenían importancia, que la iglesia comenzara a involucrarse en quejas, en críticas, en señalamientos, y entonces perdieran su vista de Jesús. En ese tiempo se necesitaba un libro que presentara con toda claridad a Cristo. Y es exactamente lo que está pasando en nuestros días. Es impresionante ver los foros, las redes sociales, la lluvia y la tormenta de crítica, publicar un video de música, esta sí es la música, esta no es la música, la mujer sí debe ser ordenada, no debe ser ordenada, y estamos perdiendo tanto tiempo en detalles tan pequeños, en detalles que quizá, y no es que le quiera quitar importancia al tema de la música, al tema de la adoración, al tema de quiénes escoge Dios para servirle en una función específica o no. No me estoy metiendo en ese terreno. Lo que quiero decir es, y me voy a aclarar con lo que voy a decir ahora, lo que quiero decir es, ¿usted ha visto en ese grupo la gente hablando acerca de cómo se puede predicar mejor el evangelio? ¿Qué están haciendo en los grupos pequeños? ¿Cuánta oración intercesora tiene cada una de las personas? Discutiendo de qué manera mejor podemos dar los estudios bíblicos, a la gente hablando y promoviendo la lista de oración intercesora, la reunión de su grupo pequeño, el trabajo misionero, las campañas públicas. La verdad es que de eso se ve muy poco. Eso estaba pasando en el tiempo antes de que el Apocalipsis fuera revelado. La estrategia de Satanás fue desviar la atención, la concentración de la iglesia, de la persona de Cristo en minuciosidades, en falsas doctrinas, en detalles pequeños de la práctica eclesiástica, hacer de cada punto un elemento para la discordia, para el análisis, y entonces la gente perdiera la vista de Jesús. Eso es lo que ha pasado con el libro de Apocalipsis. Entonces, entendiendo el contexto de cómo llegó el libro, podemos entender mejor cuál es el mensaje del libro y por qué hay tanto temor, por qué hay tanta oscuridad, por qué no se entiende con claridad lo que este libro presenta, porque es el propósito de Satanás desviar nuestra atención y nuestra vista de Cristo Jesús. ¿Cuál es el tema del Apocalipsis? El Apocalipsis tiene un personaje central y ese personaje es Jesucristo. El Apocalipsis tiene un evento central y ese evento central es la segunda venida de Cristo. Miren las primeras palabras del libro, Apocalipsis 1 al 3, el prólogo del libro, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debe suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Te das cuenta? El libro se autodefine como la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis revela a Jesús. El Apocalipsis muestra con toda claridad quién es Jesús. El Apocalipsis quita el velo de oscuridad, quita el velo del engaño para que todo ser humano pueda ver con la mayor nitidez posible, que le brinden sus ojos, que le brinda su entendimiento, que le brinda su oído, de la mejor manera posible, encontrarse y conocer la persona, el amor, el carácter, la gloria, la naturaleza de Cristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es, en un libro se figura lo que es el propósito de toda la Biblia, del resto de los 65 libros. Jesús lo dijo en Juan 5:39. Ustedes, líderes religiosos, fariseos, estudian las escrituras porque creen en ella alcanzar la vida eterna, pero no se están percatando, no se dan cuenta que en realidad las escrituras dan testimonio de mí. Fue lo que ocurrió el domingo de resurrección, Lucas capítulo 24, cuando Jesús se encuentra con dos de sus discípulos camino a Emaús, una aldea a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y ellos están confundidos, están chasqueados, están hablando de lo que ha acontecido. Se acerca a Jesús como cualquier otro transeúnte, no lo pueden identificar, le pregunta de qué están hablando. ¿Eres tú el único peregrino que no sabe ni ha hablado de lo que ha acontecido en Jerusalén?
de cómo los sacerdotes y los ancianos crucificaron a Cristo y ahora supuestamente resucitó, pero nosotros no creemos que eso sea así. Este hombre era un profeta, este hombre era un varón de Dios, pero nosotros teníamos la esperanza de que él fuera el Mesías. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué dice el relato de Lucas? Cristo dijo, empezando desde Moisés hasta los profetas, comenzó a decir todo lo que las escrituras revelaban acerca de él. El Apocalipsis es una figura de lo que es el resto de la Biblia, la revelación de Jesucristo. En estas primeras palabras podemos captar cómo todo gira en torno a Jesús, la revelación de Jesús, la revelación que el Padre le da a Jesús para que Jesús mismo haga la revelación. Jesús envía la revelación no a través de cualquier ángel del cielo, la envía a través de su ángel, el ángel Gabriel, el que está a la mano derecha de Cristo, el que quedó en el lugar de Lucifer para servirle de una manera directa y ministrar en todos los asuntos que tienen que ver con el Mesías. Por eso Gabriel fue el que le hizo el anuncio a María, por eso Gabriel fue el que le anunció a Daniel las 70 semanas. Todo gira en torno a Jesús. La revelación la hace Jesús, la revelación es de Jesús. Él la envía por medio de su ángel y se la envía a su siervo. No es cualquier discípulo. Era el último discípulo que quedaba con vida, el último que había contemplado a Cristo, el discípulo más cercano, el que con mayores defectos y más joven decidió imitar más a Cristo, el que más conocía a Jesús, era el indicado, el cónsono para hablar de Jesús. Todo gira alrededor de Cristo. El Apocalipsis, el tema central del Apocalipsis es Jesús. Es Cristo, el Evangelio, la salvación, la persona de Cristo. Lo anuncia como el Alfa y el Omega. El Alfa y el Omega no solamente para enfatizar en un tiempo cuando se tenía dudas, sobre todo por lo que acababa de ocurrir la crucifixión de Cristo, si era Cristo realmente el Mesías o no, porque ¿será que realmente era un Dios? ¿Será que realmente se encarnó? Y entonces presenta a Jesús como Dios, el Alfa y el Omega, el Eterno. Pero también el Alfa y el Omega es un título que lo relaciona estrechamente con la redención, con el plan de salvación, porque en el plan de salvación Jesús es el que comienza y el que termina la redención en cada uno de nosotros. Es el Cordero inmolado que Apocalipsis 4 y 5, hablando de la entronización de Cristo, cuando Cristo es glorificado y se le da toda gloria, toda potestad y toda autoridad, Él es el único que toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, escrito por dentro y por fuera, haciendo alusión a las entronizaciones del Antiguo Testamento, cuando después de que un rey era ungido en el santuario, entonces él debía tomar el libro del pacto, porque entonces era la manera como iba a ser el rey para ser guiado por la autoridad de Dios. Aquí estamos viendo eso. Todo gira en torno a Cristo. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo gira alrededor de Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que tiene la supremacía sobre la muerte, porque él venció la muerte eterna. Su resurrección fue levantarse de la muerte eterna. Él nos amó, Él nos lavó con su sangre, Él nos dio la oportunidad de ser sacerdotes, de estar muy cerca de Dios y poder administrar para Dios. Nos ha dado un reino para ser reyes y sacerdotes. Todo el Apocalipsis gira en torno a la persona de Jesús. Ahora, en el texto clave habla de que el mensaje del primer ángel es lo que se proclama a toda tribu, a toda nación, a toda lengua, es el evangelio eterno. En esta parte del estudio tenemos que analizar qué es el evangelio. La palabra evangelio, que aparece unas 75 veces en el Nuevo Testamento, que en griego es la palabra evangelion, significa buenas nuevas, significa proclamar buenas noticias. La encontramos, por ejemplo, en San Marcos 1, 14 al 15, donde dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios
diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando Juan el Bautista terminó su ministerio encarcelado, cuando ya él cumplió con su parte, ahora aparece Jesucristo, como estaba en las profecías, diciendo que el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de las 70 semanas, cuando Gabriel le reveló la gran verdad a Daniel de en qué momento llegaría el Mesías. En la última semana. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para acabar con el pecado, hablando de la aparición de Cristo. Cristo es el evangelio, Cristo es la buena noticia. Por eso, cuando Cristo comienza su ministerio, Él comienza anunciando y predicando el evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Traigo la buena noticia porque yo soy el Mesías, soy el Salvador, soy el que va a cambiar tu condición, soy el cumplimiento de Génesis 3:15, la gran promesa que se le hizo a los padres de la raza humana, la lucha que se pondría entre el pecado y la raza humana, la lucha y la contienda belicosa que se interpondría entre Satanás y cada miembro de la familia humana, el pueblo de Dios, para finalmente darnos la salvación. Jesucristo es el evangelio. El evangelio es la buena noticia de que Jesucristo es nuestro Salvador. Ahondemos un poco más en lo que significa el evangelio. Primera de Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo está diciendo que el evangelio que él predica y que el evangelio que debemos creer para ser salvos es el evangelio de Cristo, que Cristo entregó su vida, que Cristo vivió entre nosotros de manera perfecta en armonía con el carácter de Dios, con la santa ley de Dios, con la justicia de Dios, y que Cristo entregó su vida, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Esa es la buena noticia. Cristo pagó nuestra deuda. Cristo pagó la paga que demandaba la ley de Dios. La entrada del pecado exige la ley del pecador, y Cristo, viendo a la raza humana completamente perdida y extraviada, bajo la condición eterna del sufrimiento, de la ausencia de vida, porque el pecado destruye, el pecado acaba, el pecado trae tristeza, miseria, dolor, el pecado acaba con los hogares, el pecado hace que los padres abusen de sus hijos, el pecado nos llena de vicios, el pecado hace que aflore de nosotros los sentimientos y deseos más deplorables, más inmorales que puedan existir en un ser humano. El pecado saca de nosotros lo peor, lo más oscuro que pueda haber en la raza humana. Todo ha quedado contaminado por la mancha del pecado. El evangelio es la buena noticia de que gracias a la vida, gracias a la muerte y gracias a la resurrección de Cristo, nosotros podemos ser salvos. Ahondemos un poco más. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios mismo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El evangelio es que Dios nos justifica de manera gratuita, que Dios justificarnos. Si tú y yo somos pecadores, si tú y yo tenemos pensamientos impuros, si tú y yo hemos ofendido a Dios en reiteradas ocasiones, si nuestra naturaleza está depravada, caída en enemistad con Dios, pero en Cristo, gratuitamente, por la gracia, no somos declarados justos porque hacemos cosas buenas, somos declarados
justos de manera gratuita en la gracia y en la persona de Jesús. Somos redimidos, eso es lo que representa el Evangelio, por la redención, que es un lenguaje de esclavitud. Redención significa libertad, significa pagar un rescate para que un esclavo pueda ahora servir a un amo, a un señor, a un mayordomo. Nosotros estábamos vendidos al pecado, encadenados en nuestros vicios, encadenados en la naturaleza que está inclinada al mal, encadenados en malos pensamientos, encadenados en la envidia, encadenados en el orgullo, encadenados en el chisme, encadenados en algún vicio. Pero el Señor nos redimió, rompe, Él pagó la deuda para rescatarnos, para comprarnos. Él ha hecho propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación nos apunta al santuario. La palabra propiciación nos apunta al arca del pacto, donde había un propiciatorio. La palabra propiciatorio viene de una raíz que significa cubrir. Cubrir. Martín Lutero lo definió como el asiento de la gracia. El propiciatorio, que era la cubierta que se le colocaba al arca del pacto, era el lugar donde se efectuaba la reconciliación, el asiento de la gracia, porque ahí cuando se presentaba la sangre del cordero para hacer la expiación por Israel a través de todos los pecados cometidos durante un año, en el séptimo mes, en el día 10, el día de expiación, el día del Yom Kippur, cubrir las faltas del pueblo, ahí se producía la reconciliación. Allí se representaba la limpieza de los pecados, se hacía propiciación, se cubría la deuda, la falta, a través de la sangre, a través de la vida, a través de la persona de Cristo, para que entonces se pudiera propiciar la reconciliación entre el hombre y entre Dios. Por eso se llama propiciatorio. Para nosotros en español la palabra propicio es hacer algo adecuado. La propiciación que Dios ha hecho en nosotros, Él nos ha habilitado para la salvación gracias a la vida, gracias a la muerte, gracias a la resurrección de la persona de Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. Mensajes Selectos, tomo 1, página 461, 462, dice: Cristo es el fin de la ley, para justicia todo aquel que cree. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio no solamente es que Cristo quita el pecado, Cristo me limpia, sino que Cristo me da el poder para que el pecado no predomine sobre mí. En Cristo yo recibo la justicia, en Cristo yo recibo el perdón, en Cristo yo soy reconciliado con el Padre Celestial, en Cristo yo puedo gozar de la promesa del cielo y la tierra nueva, de una vida completamente nueva. Y el Evangelio no solamente es la salvación por gracia, la salvación expiatoria, la salvación vicaria, porque Cristo ocupó nuestro lugar, sino también en Cristo el Evangelio es la buena nueva, es la proclamación de la gran noticia de que en Cristo el poder del pecado queda derrotado, absolutamente vencido para siempre por el poder y la persona de Jesús. Eso es el Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Evangelio es eterno? El mensaje del primer ángel está diciendo que hay que proclamar y anunciar la gran noticia, que es una noticia eterna, el Evangelio eterno, a todo rincón de la tierra. ¿Por qué? El Evangelio es eterno, en primer lugar, porque es un solo Evangelio. Es una sola persona, de principio a fin, el Alfa y el Omega, Cristo. No hay variación de mudanza. Es cierto, han habido diferentes dispensaciones, diferentes administraciones. En el tiempo de Israel habían leyes morales y leyes civiles acondicionadas al tiempo en que ellos vivían. Era una dispensación diferente a la que usted y yo ahora practicamos el cristianismo. Es diferente, tiene aspectos diferentes, pero el Evangelio siempre ha sido el mismo. La demanda siempre ha sido la misma. La manera de cómo somos salvos siempre ha sido lo mismo.
La espera de Dios siempre ha sido lo mismo. Después de comprender su gracia, después de abrazar su gracia, después de vivir en la gracia, se supone que se despierta en el hombre el amor absoluto. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, después de conocer que Jehová es tu Dios y que Jehová es uno solo. ¿Por qué el evangelio es eterno? Además de que es un solo evangelio, el segundo aspecto que es importante entender es que el evangelio es eterno porque la gracia es eterna. Porque la gracia es el carácter, es la acción de Dios. El Señor no nos ama porque murió por nosotros. El Señor, porque nos amó y porque nos ama, se entregó por nosotros. No somos de interés para el cielo porque Cristo murió por nosotros. Claro, el Salvador del mundo, el Creador del universo, el Alfa y el Omega, el principio y fin, el primogénito de la creación, el Hijo de Dios. Claro, como Él murió por la raza humana, oh sí, la raza humana ahora es muy importante para Dios. No, Cristo murió por la raza humana porque siempre ha sido importante para Dios, porque el carácter de Dios está cubierto de la gracia, porque el Señor se mueve por la gracia. El evangelio es eterno porque la gracia es eterna. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El dragón está parado sobre el mar. Surge una bestia de 7 cabezas con 10 cuernos. En sus 10 cuernos 10 diademas. En las cabezas nombre de blasfemia. Se le da poder a esta bestia para que blasfeme, para que persiga a los santos de Dios durante 42 meses. Una de sus cabezas es herida y todos los moradores de la tierra adoraron a esta bestia, a la cual el dragón le da su autoridad. Pero los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál Cordero? El que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Lo mismo que dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Destinado desde antes de la fundación del mundo, querida familia, al que nos amó en un tiempo perfecto y pasado. Dios nos ha amado siempre. Dios nos ama y porque Cristo murió por nosotros. Dios siempre nos ha amado. La gracia es eterna. Miren esta cita. Decía de toda la gente, página 13, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un llamado, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que de las edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. No fue un plan ulterior. La palabra ulterior significa lejano. La palabra ulterior significa también un evento que acontece después de otro. La gracia de Dios, el misterio de la piedad, no fue algo que se planificó luego de la caída. No fue que se hizo provisión después que el hombre cayó, ahora vamos. No, no. La gracia de Dios, ya Cristo estaba escogido, destinado. Él estaba determinado para salvarnos. El evangelio es eterno porque la gracia es eterna. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta parte del mensaje del primer ángel está arrojando sobre nuestros pesados hombros una gran responsabilidad. Y es que este mensaje debe ser predicado. Este mensaje debe llegar a todo rincón de la tierra. Este mensaje debe ser anunciado. Este mensaje debe ser vivido. Por eso, hermanos queridos, por eso, mi querida feligresía, estamos trabajando un paréntesis para los que nos ven de Venezuela, para los que nos ven de Chile. Saludos, Helen, a tu hermosa madre, a tu hija, a tu mamá, a Cristian. Saludos a todos los que nos siguen. Les apreciamos y les amamos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y lo más importante es que esta sea una educación espiritual para que nosotros crezcamos en la gracia y nos veamos muy pronto en el cielo por la eternidad y en la tierra nueva.
Voy a abrir paréntesis, voy a hablar un poquito de la realidad local. Queridos hermanos de Lexington, queridos hermanos de Tates Creek, nosotros al año pasado abrimos una iglesia nueva, Tates Creek. Ahorita en junio vamos a abrir la iglesia en Berceus. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Porque el evangelio eterno debe ser predicado a toda nación, a todos los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua y pueblo, porque es nuestra tarea, porque somos el pueblo remanente de Dios, porque es nuestra responsabilidad anunciar ese evangelio y esa gracia, porque es nuestro deber, porque debe ser el móvil de aquel que ha sido alcanzado y subyugado por la gracia del cielo, porque ha de ser el tema a flor de labios de todo aquel que ama a Cristo, de todo aquel que sigue a Cristo. Es nuestra solemne responsabilidad, es nuestra solemne tarea predicar, anunciar, porque el mensaje del primer ángel tiene una connotación mundial y es que este evangelio eterno, esta gracia eterna debe alcanzar a todo morador de la tierra. Palabras de vida del Gran Maestro, página 95, 96 dice: no es natural que alguien mantenga secretas estas cosas, hablando del Evangelio y de la gracia, y aquellos que están llenos del amor de Cristo no lo harán. Su deseo de que otros reciban las mismas bendiciones estarán en proporción con con el grado en que el Señor los haya hecho depositarios de la verdad sagrada. Y a medida que hagan conocer los ricos tesoros de la gracia de Dios, les será impartida cada vez más la gracia de Cristo. Tú escuchaste esta cita, la leíste. Si quieres, después puedes hacer pausa, lo detienes, lo lees con detenimiento. Para una persona en la cual el amor de Dios está en su corazón, no es natural callarse. Naturalmente va a ser una persona que va a predicar. Va a ser una persona que va a ir a su grupo pequeño de manera semanal. Va a ser una persona que va a tener una lista para interceder por otros amigos. Va a ser una persona que va a estar activa en la iglesia, ejerciendo su liderazgo, no para ganar protagonismo, no para sentir poder y señorío, no, lo hace porque está ocupado en la obra de Dios y sabe que cada departamento, cada tarea, cada función de la iglesia es importante para que el evangelio sea predicado. Sea predicando un sermón, sea dando un estudio bíblico, sea preparando una rica comida, sea visitando en el hospital a los enfermos, sea enseñándole a los niños, como sea, pero cumple. Como el amor de Dios está en su corazón, es natural que aquel a quien el amor de Dios está en su corazón, el resultado es que predica naturalmente, gana almas para el reino de los cielos. No se puede quedar callado. Es el protagonista, es el cumplimiento literal del mensaje del primer ángel. Ese ángel y ese mensajero eres tú y soy yo. No puede callarse, no puede detenerse y no podemos ir quizás al África, no podemos ir quizás a la India, quizás nunca saldremos del estado y de la ciudad donde vivimos, pero en ese lugar es mi tarea a todo morador de la tierra, a todo compañero de trabajo, a todo familiar, a todo amigo, al que me encuentro en la tienda. Es mi deber predicar el evangelio eterno. John Nevis Andrews, el primer misionero de la iglesia adventista enviado a Europa en el año de 1874. Este hombre tenía solamente 15 años cuando vivió el gran chasco. Este hombre sabía 7 idiomas. Podía recitar de memoria todo el Nuevo Testamento. Podía conocer y conocía casi todo el Antiguo Testamento. Este hombre era un misionero de Dios. Fue clave para la iglesia adventista del séptimo día, para nuestra teología. Fue el primero en identificar a la nación de los Estados Unidos como la bestia que surge de la tierra con 2 cuernos de cordero, pero que habla como dragón. Ahora, lo que me llama la atención es que el año de 1874 es enviado a Europa y 2 años antes, en el año 1872, se le murió su esposa con un derrame cerebral. 2 de sus hijos también habían muerto por tuberculosis. Y la pregunta es, ¿qué movía a J.N. Andrews? Si en la iglesia y ministrando para el Señor murió su esposa,
si ministrando para el Señor murieron sus 2 hijos? ¿Qué movía a J.N. Andrews? Después de tantas tragedias, después de tantos problemas, después de tantas privaciones y vicisitudes, después de recibir una recompensa humanamente hablando tan mala, de perder los seres más importantes para su vida, ¿qué movía a J.N. Andrews? Lo movía el amor de Cristo y lo movía la convicción de que Cristo muy pronto volvería por segunda vez. Hace algunos años me encontré, cuando era pastor en Venezuela, hubo una parte muy linda de mi ministerio cuando fui trasladado de la capital de Caracas a un lugar llamado Tumeremo en el sur de Bolívar, comunidades indígenas, y hubo una Semana Santa, que en Semana Santa siempre se hace el Camporí, y estábamos en una actividad especial, venían los 100 años, la celebración la celebración de los 100 años, venía una actividad muy especial donde el universitario iba a ser llenado de adventistas, un estadio de béisbol grande, más de 20,000 adventistas, hubo más de 4,000 bautismos, una cosa impresionante. Y todos estábamos haciendo un trabajo muy esforzado para alcanzar esa meta. 16 de abril. Y entonces, cuando yo estaba allí, por ejemplo, si yo hubiese estado en Caracas y se realizó el Camporí en ciertos lugares, la actividad, dormir en carpa, pasear con la familia, el río, los jóvenes, una actividad muy especial. Pero en esa Semana Santa, yo fui a una comunidad indígena llamada Pozo Oscuro, de indígenas Cariñas, manejando una moto. Yo no tenía pericia manejando moto, en un terreno arenoso. Me caí en muchas oportunidades. La moto no tenía luz. Para poder iluminar el camino oscuro en medio de la noche era con una linterna que tenía en mi frente. Fui a Pozo Oscuro. Bautizamos a muchas personas. Regresé a mi casa, 1 hora y media más o menos de viaje en la moto, en medio de la oscuridad. Comenzó a llover, me caí varias veces y en mi mente repasaba cuando yo decía dentro de mí, ¿qué hago yo aquí? Si yo estuviera en Caracas, en otro lugar, estuviera en el Camporí, estuviera disfrutando de las actividades deportivas, del río, de las capellanías, jugando con los jóvenes, ¿qué hago yo aquí? Y cuando comencé a pensar en mi condición, en esa humilde moto, en medio de la selva, después de haber venido de bautizar muchas personas, humedecido por la lluvia, yo me sentí la persona más feliz, más afortunada y más llena de este mundo. La cita que leí hace poco dice que mientras más compartimos de la gracia de Dios, más nos llenamos de esa gracia y más somos transformados de esa gracia. Para mí fue una bendición muy grande encontrarme en ese lugar, en ese momento y en esa condición. Es importante que nos aboquemos a la ganancia de las almas, porque esto le da un propósito glorioso a nuestra vida, porque nos vamos a comenzar a dejar de pensar en nosotros, a dejar de ser tan egoístas. Estamos enfermos, familia. Tenemos demasiados problemas porque todos estamos concentrados. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué me duele? ¿A dónde quiero ir? ¿Por qué no he podido ir? ¿Qué es lo que me gusta y qué es lo que... Estamos demasiado concentrados en nosotros. Pero si abrazamos la gran verdad de este mensaje profético, el mensaje del primer ángel, el evangelio eterno, lo metemos en el corazón y comenzamos a vivirlo y a predicarlo, vamos a vivir una vida poderosa, con un propósito sublime y glorioso. Vamos a ganar almas para el Señor y nos vamos a sentir llenos de la gracia de Dios. Nos vamos a sentir útiles, felices. Nos vamos a sentir instrumentos poderosos en las manos de Dios y esto será una experiencia enriquecedora, una de las experiencias más gratificantes, más saludable, más poderosa de tu vida será involucrarte en el mensaje del primer ángel. Sal ya, mi querido amigo, mi querido hermano, rompe el celofán de ese cristianismo apático, de ese cristianismo egoísta. Vamos a abocarnos a una vida de sumisión, de sacrificio, de trabajo, de tesón. Vamos a ganar almas para el Señor. Vamos a predicar este mensaje, que el evangelio eterno
pueda alcanzar a todo morador de la tierra, tribu, lengua y nación. Dios te bendiga.